Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a Algo Más Seminar para el día de hoy, 2 de mayo. En esta ocasión tenemos a Catherine Flores, una estudiante que se egresa de aquí de la licenciatura en Física y actualmente está haciendo su maestría en el CICES ubicado en México, Baja California, si mal no estoy. Bienvenida, Catherine. ¿Cómo estás? Vale, gracias. Pues voy a compartir, me avisan. Ahí están viendo solo la pantalla, ¿cierto? Sí, Ok. Y ahí ya ven la presentación, ¿verdad? sí. Entonces, ok, a ver, listo. Listo. Pues buenas tardes. Primero, pues agradecerles por darme este espacio para contarles una parte de lo que es mi trabajo de tesis acá en el CICES con mis directores, el doctor Eugenio Méndez y el doctor Miguel Ángel González. Y pues como pueden verlo en el título, les voy a hablar sobre caracterización termoóptica de muestras coloidales a partir de ese espectro de absorbancia. La manera en la que organicé la presentación es comenzar con una introducción, la cual pues incluye la motivación de mi proyecto en general, luego la teoría en la cual pues se basa este proyecto, resultados experimentales y teóricos, junto pues con las conclusiones. Ahora, pues comenzando con la introducción, la motivación de este proyecto parte de una problemática mundial que es el incremento de personas que padecen algún tipo de cáncer. Se sabe que dependiendo del tipo de cáncer y la etapa en la que se encuentre, puede ser tratado de diferentes maneras. Aquí se muestran pues los tratamientos más comunes para llevar el cáncer. La mayoría de estos tienen una desventaja notable, que es que son altamente invasivos en el cuerpo. Por ejemplo, si una persona tiene cáncer de seno y está tratada con quimioterapia, pues la quimioterapia no solo le afecta la parte en la que se encuentra el cáncer, sino que le afecta los demás órganos. Entonces, pues esto genera pues más problemas de salud de pues, los que ya se tienen. En base a esto, hay dos tratamientos que quieren evitar esta problemática, siendo más localizados, los cuales son la terapia dirigida y la hipertermia. La terapia dirigida consiste en ingresar de alguna manera un agente portador de fármaco en el cuerpo y por medio de algún estímulo externo, como lo pueden ser vibraciones o temperatura, liberar el fármaco en una zona específica. La hipertermia es muy similar, en este caso consiste en ingresar algún portador en el cuerpo eh, y por medio también de algún estímulo externo, aumentar la temperatura de este hasta llegar a temperaturas tales como las necesarias para muerte celular y poder extirpar tumores. Estos dos tratamientos tienen en común, además de ser localizados, es que su mecanismo de acción es el aumento de temperatura. En el avance de estas terapias, llamadas comúnmente terapias fototérmicas, se han realizado estudios sobre el uso de nanopartículas funcionalizadas, eh, ay, ya, de nanopartículas funcionalizadas que ingresan al cuerpo para aumentar la temperatura en una zona específica. Estas nanopartículas, al ser irradiadas con una longitud de onda muy cercana, una longitud de onda de resonancia, eh, hacen que aumenten su temperatura hasta poder extirpar tumores, como lo vemos aquí en el estudio de la izquierda. En el estudio de la derecha nos muestran que también hay diferentes polímeros que son termosensibles, es decir, que cambian su composición cuando llegan a una denominada temperatura de transición. Entonces, utilizan nanopartículas recubiertas de este polímero, el cual ingresa al organismo, también por medio de incidencia de luz, aumenta la temperatura de la nanopartícula, a su vez aumenta la temperatura del polímero, este llega a su temperatura de transición, colapsa y libera fármaco en solo la zona en la cual está la nanopartícula. Cuando se trabaja con tejidos biológicos, es importante tener en cuenta
lo que se denominan ventanas biológicas. Estas ventanas biológicas son longitudes de onda donde la absorción del agua es mínima y la penetración en los tejidos es máxima sin causar problemas en la piel. En nuestro caso, vamos a utilizar nanobarras de oro, las cuales tienen una resonancia cerca a los 780 nanómetros, por lo cual es de nuestro interés trabajar dentro de la primera ventana biológica, que corresponde aproximadamente entre los 700 y 950 nanómetros, que si vemos pues en el espectro, pues es un cercano infrarrojo. Ahora, estas terapias deben tener un control sobre el incremento de su temperatura, el tipo de longitud de onda a usar para irradiar, el tiempo de irradiación, la potencia de irradiación y pues muchos más parámetros. Eh, de esto surge mi proyecto general, que es aportar al modelado fototérmico en muestras no homogéneas que contienen nanopartículas con resonancia plasmónica. Nosotros queremos hacer uso de medios no homogéneos, que son medios en los cuales se tiene esparcimiento, que es lo que se ve pues, en un tejido biológico real. Eh, pero nosotros hicimos primero todo el estudio a partir de un medio homogéneo, es decir, un medio que no tiene esparcimiento. Y pues eso es lo que les voy a mostrar hoy, todo el desarrollo, pero para medios homogéneos. Entonces ahora, pues dando paso como a la teoría de este proyecto, empezando pues con la resonancia de plasmón de superficie localizado, pues se sabe que esta resonancia plasmónica ocurre pues cuando el campo electromagnético se acopla con las oscilaciones colectivas de los electrones en un material. Esto genera plasmones. Estos plasmones, al ser excitados, inducen un campo eléctrico intenso que se confina en nanopartículas. Estas nanopartículas pueden tener diferentes morfologías y producen resonancia cuando se iguala la frecuencia de la luz incidente con la frecuencia natural de oscilación de estos electrones. Esta resonancia se evidencia como un pico en el espectro de absorbancia. Como les mencionaba, nosotros vamos a trabajar con nanobarras de oro y en estas figuras les muestro los espectros de absorbancia característicos de esta morfología. Como vemos, pues hay tres maneras de mover de alguna manera estos picos de absorbancia. Estos picos se pueden mover, por decirlo de alguna manera, cambiando el tamaño, la morfología y el material. Comúnmente el parámetro en el que más control se tiene es en el tamaño. Entonces, si dejamos, por ejemplo, un espesor fijo, un diámetro fijo y cambiamos su longitud, pues estos picos se nos van a mover en el espectro. De igual manera, pues si dejamos la otra contribución estática y variamos la otra, pues también podemos mover estos picos. Entonces, una de las ventajas de las nanobarras es que podemos dejar uno de estos parámetros fijos y simplemente variar el otro. Las nanobarras, como pueden ver en estas dos imágenes, tienen dos picos en su espectro, uno cercano a los 500 y el otro cercano a los 800. Como nosotros vamos a estar trabajando en el infrarrojo cercano, que es nuestra primera ventana biológica, solo vamos a tener en cuenta para nuestro estudio el pico de resonancia cercano a los 800 y pues vamos a obviar por ahora pues este pico pequeño, cercano a los 500. Ahora, ¿cómo describimos el comportamiento de estas nanopartículas? Lo hicimos a través de la aproximación cuasi estática. Esta aproximación funciona con nanopartículas con tamaño mucho menor a la longitud de onda incidente. Y esta aproximación nos dice que al ser nanopartículas muy pequeñas, el campo puede pensarse que es igual alrededor de toda la nanopartícula y que su respuesta a este campo está dada solamente por la polarizabilidad. Al tener en cuenta esto, pues el estudio se simplifica bastante y se hace a partir del cálculo electrostático de un dipolo. Otra ventaja de usar esta aproximación cuasi estática de partículas pequeñas es que despreciamos los efectos de esparcimiento, es decir, que en nuestro caso la extinción está denominada por la absorción, no tenemos en cuenta esparcimiento. Esta aproximación cuasi estática está descrita
para morfologías muy específicas, como lo son la esfera y el elipsoide. La polarizabilidad de estas geometrías está descrita en las dos ecuaciones que aquí les presento, donde epsilon P y epsilon M son las funciones dieléctricas de la partícula y del medio en el cual están inmersas. LJ es un parámetro geométrico que para el caso de una esfera es de 1/3. Entonces, si reemplazamos este LJ por 1/3, llegamos a la ecuación de polarizabilidad de una esfera. Y en el caso de esferoides, pues hay que hacer un promedio sobre los 3 ejes de incidencia que puede tener la nanopartícula. Ahora, partículas con geometrías diferentes o geometrías más complejas pueden representarse como un caso especial del elipsoide. En nuestro caso, como queremos modelar nanobarras, que vendría siendo similar como a un cilindro, podemos pensar en un caso especial que es el elipsoide elongado. En este caso, pues pensaríamos solo en 2 ejes de incidencia. Y se da pues cuando 2 de estos parámetros LJ son iguales. Entonces, en este caso, pues suponiendo que L2 y L3 son iguales, pues partimos todo a partir de un solo eje geométrico. Vemos que este factor geométrico depende de la excentricidad, que a su vez depende de esta R. Esta R, como vemos, es la diferencia entre el tamaño de, de nuestro semieje mayor y nuestro semieje menor de nuestra elipse. Más adelante vamos a ver que este parámetro pues, es bastante importante en todo el desarrollo de pues, nuestra teoría. Podemos definir también lo que es la termoplasmónica. Este es el estudio que combina 2 fenómenos, la plasmónica y la termodinámica, y de manera sencilla se refiere al estudio de cómo las partículas metálicas a una escala nano pueden absorber la energía de la luz y convertirla en calor. Esta variación en temperatura se da cuando la longitud de onda con la que yo incido las nanopartículas es igual a la longitud de onda de resonancia de plasmón de superficie. Entonces, si tenemos una nanopartícula, independientemente de la geometría, y le incidimos con una luz igual a su longitud de onda de resonancia, esta nanopartícula se convertirá ahora en una fuente de calor y su aumento de temperatura estará dado proporcionalmente con la sección transversal de absorción y con la intensidad de la luz. Ahora, en nuestro caso, pues no trabajamos con una sola nanopartícula, entonces nuestro problema se vuelve ahora en un modelado para un arreglo de nanopartículas. Con esto, pues les voy a mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido. Lo primero que hicimos fue validar esta aproximación cuasi estática, es decir, queremos ver si los resultados que obtenemos de un elipsoide elongado, qué tanto se parecen a los resultados reales de tener cilindros, que es nuestra morfología. Lo primero que hicimos fue simular, yo lo hago por medio de Julia, que es muy similar a programación en Python y que lleva un coste computacional bastante bajo. Entonces, yo lo que hago es simular la polarizabilidad y lo que hago es cambiar este parámetro geométrico que les mencionaba antes. Entonces, si yo pongo en este caso un cilindro y una elipse con el mismo parámetro geométrico, vemos que su sección transversal de absorción no es la misma, ¿sí? Diferencian bastante. Su pico sí está en la misma longitud de onda, pero pues el valor es diferente. Entonces, por decirlo de alguna manera, a dedo, a cucharadas, veo cuál es la elipse, qué tamaño de elipse me da la misma sección transversal de un cilindro. Entonces, eso se hacía pues para diferentes longitudes de onda y para diferentes cilindros. Ahora, como nuestra sección transversal de absorción depende directamente de la polarizabilidad y la absorción depende también directamente de la sección transversal de absorción, si tengo la absorción,
puedo encontrar la sección transversal de absorción y encontrar la polarizabilidad. O también si tengo la sección transversal de absorción, puedo encontrar la absorción. Un parámetro que decidimos usar es la sección transversal de absorción dividida en el volumen de nuestras partículas. Utilizamos el volumen de nuestras nanopartículas ya que para nosotros es más fácil calcular cuánta cantidad de oro, cuánto volumen de oro tenemos en nuestra muestra que calcular el tamaño de nuestras nanopartículas. Entonces, al calcular esta K de absorción, que vamos a llamar amplitud de absorción, nos queda más sencillo olvidarnos por ahora del tamaño de nuestras nanopartículas y trabajar directamente con el volumen. Entonces, algo que notamos de esta amplitud de absorción es que, por ejemplo, en la figura que les señalo acá, tenemos diferentes secciones transversales de absorción para diferentes elipsoides, pero si todas tienen el mismo volumen, pues su amplitud de absorción sí va a ser la misma para todas. Entonces, no tenemos que pensar en la contribución de todas nuestras elipses, sino solo en la amplitud de absorción del conjunto en general, por decirlo de alguna manera. Hicimos esto para diferentes volúmenes de elipse, encontrando pues simulaciones como estas. Entonces, como vemos, pues cada curva representa pues un conjunto de elipses que me pueden dar esta amplitud de absorción. Ahora, como les mencionaba, pues nosotros trabajamos con barras, con cilindros, y nuestra aproximación está dada para elipsoides. Entonces queremos ver qué tanto se diferencia la una de la otra. En este caso utilizamos pues cilindros dejando fijo su diámetro en 15 nanómetros, al igual pues que de cilindros, al igual que en las elipses, y variamos su longitud. Esta gráfica de arriba está hecha con Julia, que es el programa que yo trabajo, y estas de abajo están hechas con SCAF. Aquí lo primero que notamos es que hacer esto para pocos cilindros conlleva igualmente un gran coste computacional, pues un gran tiempo de adquisición pues, de estos datos. En cambio, en Julia, pues lo podemos hacer en cuestión de minutos y no lleva un coste computacional muy alto. Como vemos en ambos casos, la contribución máxima de cada pico tiende a ser una función lineal. Si graficamos esa contribución máxima para ambos casos, encontramos tendencias de este tipo. La línea roja es nuestro ajuste a elipses, la contribución máxima de cada pico, y la línea negra, perdón, y la línea roja es la contribución máxima de cada cilindro. Esta tabla de acá, esta gráfica de acá, es como uno de los resultados más importantes que obtuvimos, ya que con estas líneas podemos encontrar el factor de corrección para pasar de una morfología a la otra de manera muy sencilla. Por ejemplo, si yo tengo una elipse de relación de aspecto, perdón, recordando que la relación de aspecto es esa diferencia entre la longitud y el diámetro. Si yo tengo, por ejemplo, una elipse con relación de aspecto de 2,5, puedo ver a qué longitud de onda tengo resonancia. Entonces, me paro en este lado y puedo ver a esa misma longitud de onda qué resonancia tendría un cilindro de un tamaño. Entonces, por ejemplo, me paro en 2,5, veo que tendría resonancia para las elipses de 2,5 y para los cilindros de tamaño de 2. También puedo partir de la longitud de onda y ver si tengo 800 nanómetros, qué tamaño de cilindros y elipses tienen resonancia. Entonces, por ejemplo, 800 nanómetros, que es más o menos la longitud de onda que nosotros utilizamos, para el caso de elipses tenemos relaciones de aspecto de 4,2 más o menos, y de cilindros de 3 algo. Entonces, al resolver estas líneas, podemos encontrar un factor de corrección
para pasar de cilindros a elipses. Entonces, no tenemos que hacer el cálculo por softwares más pesados como lo es el SCAF, sino simplemente corremos nuestro programa en Julia y ajustamos este parámetro de corrección pues para pasar de una geometría a la otra. Aunque estamos trabajando con volúmenes, también pues necesitamos saber el tamaño de estas nanopartículas para tener otra manera de saber dónde está su pico de resonancia. Este tamaño de nanopartículas lo hicimos por medio de 3 métodos, uno de ellos completamente experimental y 2 teóricos. Aquí pues aclarar que las muestras que yo estoy utilizando son proporcionadas por el ITT en Tijuana. Y para el caso que les presento, son nanopartículas, nanobarras de oro inmersas en polietilenglicol. Entonces, estas imágenes de acá son obtenidas por medio de TEM. Entonces, pues, confirmamos pues, las geometrías que tenemos. Y con esto se midió su relación de aspecto, es decir, se tomaba cada imagen de TEM y por medio de ImaginG se mide su largo y su diámetro y se genera pues diagramas como los que vemos acá. Lo primero que vimos es pues que las relaciones de aspecto están más o menos centradas entre 2, 5 y 5, pero que también tenemos relaciones de aspecto cercanas a 1. ¿Qué quiere decir relaciones de aspecto cercanas a 1? Que no solamente en nuestras muestras tenemos morfologías de nanobarras, tenemos, como podemos ver acá, cuadrados, que si pues medimos su diámetro y su longitud, pues nos va a dar, ese cociente nos va a dar 1. Y en algunas otras imágenes se ven que también tenemos esferas. En este caso, para alrededor de 300 nanopartículas medidas, pues estas relaciones de aspecto solamente son el 7% pues, de nuestra muestra total, de nuestras medidas totales. Como les mencionaba, estas relaciones de aspecto llevan a picos de resonancia cercanos a los 500. Entonces, pues por ahora no las vamos a tener en cuenta y nos vamos a quedar con relaciones de aspecto entre 2 y 5 más o menos. Ahora, ¿cómo sabemos que están bien medidas estas nanopartículas, sabiendo pues que este método se hace a ojo? Lo que hicimos fue en 2 métodos que se basan en usar simplemente el espectro de absorbancia. El método de inversión de matriz se utiliza para determinar esta relación de aspecto y la fracción de llenado, que es la cantidad de oro que tenemos en nuestra muestra. Como les mencioné, pues se basa en tomar la absorbancia experimental y por medio pues, de las ecuaciones que vemos acá podemos definir 2 parámetros importantes, que es la fracción de llenado, que es nuestro volumen que ocupan las nanopartículas sobre el volumen total, y pues nuestra amplitud de esparcimiento, de absorción, pues que ya les había comentado. Con esto podemos encontrar pues el coeficiente de absorción de las muestras y de aquí podemos pues determinar una ecuación la cual su absorción dependa de la fracción de llenado y de esta amplitud de absorción. Ahora, este método consiste en resolver esta ecuación que vemos acá de manera matricial, computacionalmente. Entonces, lo que hacemos es, en esta matriz de acá, poner nuestros datos experimentales de absorbancia. Entonces, ponemos nuestros datos experimentales y lo que hacemos es despejar, esta fracción de llenado. Esta fracción de llenado depende de la relación de aspecto. Entonces, a eso llamamos inversión de matriz, que es como pasar a dividir esta parte de acá y despejar la fracción de llenado. Y cuando hacemos eso, volvemos a despejar con esa fracción de llenado ya encontrada, con esta matriz ya determinada, lo que hacemos es intentar recuperar esta matriz de acá. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar pues esa fracción de llenado que depende de nuestra relación de aspecto, introducirla de nuevo en nuestra ecuación inicial e intentar recuperar el espectro.
Entonces, la línea punteada moradita clarita son nuestros datos experimentales. Entonces, como vemos los dos picos de absorción característicos de nuestras nanobarras, y la línea continua es el espectro obtenido a partir de esta fracción de llenado. Entonces, como vemos, pues se ajusta bastante bien, excepto en zonas cercanas a relaciones de aspecto de 1, ya que pues lo omitimos en, nuestro, en nuestros datos, pero pues vemos que sí se ajusta bien. Entonces, si se ajusta bien estos espectros, podemos decir que esto sí es lo que contiene nuestra muestra. Y como vemos, también tenemos relaciones de aspecto entre 3 y 6, muy similar a los tomados manualmente. Otro método es proponer de antemano qué distribución tienen nuestros datos. Como ya vimos en la parte experimental, seguía una función similar a una log normal. Entonces, nuestro método de probabilidad de densidad es proponer esa distribución que van a seguir. En nuestro caso, proponemos esa distribución log normal. Y una vez propuesta, lo que hacemos es de nuevo encontrar la fracción de llenado con relaciones de aspecto que el programa considere necesarias. Y lo que se hace es pues minimizar estos factores de acá para el método estadístico. Entonces, lo que hace es encontrar los valores óptimos de estos parámetros para que minimicen la diferencia de mínimos cuadrados y de nuevo obtener pues curvas como estas. Entonces, esta curva es la que nosotros proponemos y el programa lo que hace es llenarla para ver qué fracciones de llenado podríamos tener. Y como vemos, pues de nuevo tenemos fracciones de llenado entre 3, relaciones de aspecto entre 3 y 6 y pues su debida fracción de llenado. Con esto también recuperamos el espectro de absorbancia y pues vemos que también se ajusta, exceptuando pues la zona de los 500-600 nanómetros. Con esto, pues vemos que nuestra relación de aspecto sí es similar en cuanto a la experimental y la teórica, pero pues todos estos datos los tenemos a partir de nuestra aproximación cuasi estática, que como les comentaba, son para elipses y nosotros trabajamos con cilindros. Entonces, estos son los tres métodos utilizados. El histograma morado son los datos medidos a mano. El histograma rosado son el método de inversión de matriz y la línea punteada es nuestro método de densidad de probabilidad. Como vemos, el método de densidad de probabilidad y el método de inversión de matriz son casi igualitos. Entonces, pues podemos trabajar con uno con otro independientemente, pero se diferencian de nuestros datos experimentales. Para corregirlos, usamos de nuevo nuestras funciones lineales para pasar de una geometría a la otra. En este caso, como estos dos métodos dieron iguales, solo se hizo la corrección para la línea punteada, que es la densidad de probabilidad, y al agregar este factor de corrección, ajusta muy bien los datos teóricos, por decirlo de alguna manera, a nuestros datos experimentales. Entonces, ya tenemos una manera de medir el tamaño y la fracción de llenado en nuestras nanopartículas a partir solo del espectro de absorbancia. No tenemos que medir una a una, no tenemos que usar, por ejemplo, un TEM o un SEM, sino pues solamente mido su espectro, lo pongo en cualquiera de estos dos modelos, el de densidad de probabilidad o el de matriz de inversión, y pues puedo saber qué tamaño tienen mis partículas al hacer pues la corrección. Ahora, una vez hecho esto, pues necesitamos un modelo teórico para poder comparar los datos experimentales de nuestros aumentos de temperatura. Entonces, así rápidamente, nosotros partimos de la ecuación en una dimensión la ecuación de calor en una dimensión de dos dimensiones, perdón, dada por Bafo en este libro de acá. Y lo que hicimos fue
resolverla para tres dimensiones. En este caso, pues K es la conductividad térmica del medio y Q representa la fuente térmica. Ahora, podemos pensar en nuestra muestra como un arreglo de celdas unitarias, donde cada celda contiene una nanopartícula, es decir, una fuente de calor. Y partiendo de la ecuación de calor, podemos llegar a una expresión para las fuentes, para diferentes fuentes térmicas, como lo vemos acá. Ahora, haciendo más matemática, podemos llegar a la ecuación que está acá, la cual nos dice que nuestro aumento de temperatura depende de esta integral. Esta integral depende de la forma de las que nosotros tengamos. En nuestro caso vamos a utilizar un haz gaussiano y que depende de la sección transversal de absorción y del volumen de nuestra celda. Ahora, lo que nosotros hacemos es, a partir del problema de inversión de matriz, encontramos esta relación que está acá. Entonces, esta sección transversal de absorción y el volumen de nuestra celda, podemos reemplazarla por este factor que está acá. Y de nuevo, vemos que este aumento de temperatura depende de la absorbancia que tengamos. Entonces, ya como teníamos nuestro espectro de absorbancia, pues simplemente ya podíamos definir también nuestro aumento de temperatura. Entonces, esta es la ecuación que utilizamos para el caso estacionario. Esto lo hicimos con dos muestras, pero pues por tiempo les voy a mostrar solo una de ellas, que es una muestra la cual no está diluida. Entonces, lo primero que hicimos fue simulaciones de cómo es este aumento de temperatura cuando el haz incide en nuestra muestra. En este caso, pues les pongo una configuración de termopares que más adelante se las voy a explicar un poco mejor. Y vemos que en el centro del haz, para el caso estacionario, si ponemos un plano si hacemos un corte en el plano XZ, por donde pasa nuestro haz, pues vemos que en el centro la temperatura es mayor y que esta decrece a medida que nos alejamos del centro. Ahora, si realizamos un corte en el plano XY, obtenemos algo muy similar. En el centro es la temperatura máxima y a medida que nos alejamos del centro, pues esta temperatura decae. Aquí estas dos bolitas intentan más o menos representar dónde están los termopares. Y como vemos, pues según esta teoría deberíamos llegar a temperaturas en el centro de aproximadamente 18 grados en aumento de temperatura. Es decir, si iniciáramos en cero, pues tendríamos 18 grados, pero pues si iniciamos más alto, pues tendríamos mayor temperatura. Ahora, para el arreglo óptico que utilizamos para la medición de todos estos datos, hacemos uso de dos lentes, las cuales a su distancia focal correspondiente se ubican dos diafragmas. Y antes de llegar al detector de luz, utilizamos un difusor. A este mismo arreglo se le incorpora un láser de 780 nanómetros con una potencia de 400 miliwatts, el cual incide en nuestra muestra. Y para medir los cambios de temperatura, agregamos una cámara térmica con un cuerpo negro para ser calibrada y unos termopares. Entonces, los termopares se encuentran en lo que vamos a denominar cubeta, que es donde está nuestra muestra. Entonces tenemos bueno, los termopares están distribuidos de la siguiente manera. En la cara externa, donde incide nuestra lámpara de tungsteno, se encuentra el termopar T3. Y esa misma cara es la cara que ve la cámara térmica. Dentro de la cubeta se encuentran dos termopares, termopar T1 y T2, donde T1 está más cerca al haz infrarrojo, a una distancia de 5 milímetros sobre este, y a una distancia de 1 centímetro del haz se encuentra el termopar T2. Además, para tener una referencia de nuestra temperatura ambiente, por fuera de nuestro arreglo, sin tocar ninguna superficie, se encuentra el termopar TA. Entonces, con este arreglo se obtiene el espectro de absorbancia al mismo tiempo que teníamos los aumentos de temperatura. La toma de datos consistió en encender al mismo tiempo
la lámpara tuxteno, el láser infrarrojo, el programa que captura los datos de la cámara térmica y los termopares y nuestro detector. La muestra es irradiada durante 60 minutos, donde cada 5 minutos se toma el espectro de absorbancia. Una vez pasada esta hora, se apaga el láser infrarrojo y se sigue tomando el espectro de absorbancia, pero ahora cada 2 minutos por un tiempo de 22 minutos. Pasada esta hora con 22, se apaga el resto de ¿qué? Pues se apaga la lámpara, el termopar, el detector y pues la cámara térmica. Y lo que obtenemos son resultados como estos. Entonces, para la misma muestra, que son nanorods en polietilenglicol, en PEC, usamos una muestra madre, que es la muestra que nos entrega el ITT, y una muestra diluida a razón de 1,2 en agua destilada. Obtenemos pues el espectro de absorbancia a diferentes tiempos. Lo primero que notamos es que cuando está encendido el láser infrarrojo, vemos esta señal de acá que corresponde a la longitud de onda de este láser, y esto se debe pues a una saturación en el detector, la cual pues desaparece una vez se apaga este láser. También vemos que a mayor concentración, pues mayor es la absorbancia. En este caso, para la muestra diluida, tenemos una absorbancia de alrededor de 0,77 y en nuestra muestra madre de 1,53. Acá les muestro pues de nuevo los parámetros de irradiación. Aquí, si notan, pues los espectros están un poco raros y es por una falla que se tuvo en la lámpara de tuxteno, pero pues su pico sí no cambia. Cambio fue un poco como el alto, pero pues eso se debe a que pues nuestra lámpara como que iba variando su intensidad y por esa razón iba decayendo el espectro. Ahora, de esta gráfica, lo que tomamos es la absorbancia a la longitud de onda de nuestro láser. Eh, ay, y pues estos son los datos que capturan nuestros dispositivos que miden temperatura. Entonces, como pueden ver, aquí están clasificados nuestros termopares, termopar T1, T2, T3, nuestra temperatura ambiente, y CT es nuestra cámara térmica. Como era de esperarse, pues la cámara térmica y el termopar T3, que está en la cara externa, pues tienen temperaturas bastante parecidas. Nuestra temperatura ambiente es alrededor de 18 grados. Y el termopar T1 y T2, que son los que están dentro de la muestra, también tienen temperaturas muy, muy, muy parecidas. Aquí vemos pues en ambos casos, para ambas muestras, que siguen el mismo comportamiento. Empieza a aumentar bastante rápido la temperatura, luego empieza a ser un poco estacionario y una vez que se apaga el láser, que es a los 60 minutos, pues esta temperatura decae rápidamente. En nuestra muestra madre tenemos un aumento de temperatura, alcanzamos una temperatura máxima de 31 grados centígrados y en nuestra muestra diluida de 27 grados centígrados. Entonces, podemos inferir pues que a mayor absorbancia, pues mayor es el incremento de temperatura, pues como lo estipulaba la teoría. Aquí les muestro también, ay no, más o menos lo que ve nuestra cámara térmica. Entonces la cámara térmica seleccionamos un píxel y nos guarda la información de ese píxel. Y lo que vemos en el fondo es nuestro cuerpo negro. Esta mancha amarilla es el cuerpo negro que siempre tiene que estar presente. Y pues podemos ver los gradientes de temperatura a medida pues que el tiempo va aumentando. Entonces, por ejemplo, a 55 minutos es evidente que la muestra madre pues tiene un gradiente de temperatura mucho mayor. La idea también es poder en un futuro utilizar estas imágenes para poder determinar la temperatura. O sea, simplemente con imágenes, ver si podemos hacer eso. Y pues una vez se apaga el láser, pues todo se vuelve, por decirlo de alguna manera, del mismo color, ya que alcanzamos casi la temperatura ambiente. Ahora, pues
nosotros tenemos dependencia en el tiempo y la teoría la teníamos para el caso estacionario. Entonces, para poder obtener esta dependencia del tiempo, hacemos uso de un propagador y este puede ser determinado por diferentes métodos matemáticos, llegando a una función error de este tipo. Este propagador es el que nos da la dependencia en el tiempo y lo único que hacemos es a nuestra ecuación que teníamos para el caso estacionario, agregarle esta función error, como vemos acá, y programar pues esta función para ver cómo sería el aumento de temperatura, ahora sí, a un tiempo dado. Entonces aquí les muestro los resultados tanto experimentales como de la simulación para este caso. Y las líneas punteadas en ambas figuras corresponden a los datos de la simulación. Y lo primero que notamos es que sigue la misma tendencia, aumenta rápidamente y luego empieza a ser un poco más lento el aumento de temperatura. Pero para el caso de T1 y de la cámara térmica o del termoparte 3, la diferencia no es tanta en cuanto a la simulación y a los datos experimentales. Pero lo que sí notamos es que es muy diferente la simulación para el termoparte 1 y para el termoparte 2, que son los que están dentro de nuestra muestra. Esto quiere decir que nuestro programa asume que la temperatura de T2 siempre va a ser mucho menor, a pesar de que están separados a una distancia no muy grande, que son solo 5 milímetros. Entonces, lo primero que nos preguntamos fue, pues, ¿qué está mal? ¿Nuestros datos experimentales o nuestra simulación? Entonces, pues, revisando la literatura y eso, eh, a lo que llegamos es que nuestras muestras, al estar en un medio líquido, tienen convección. Es decir, dentro de nuestra cubeta, el agua empieza a moverse a medida que se va calentando. Por eso T1 y T2 a nosotros nos muestran valores muy similares, pero nuestro programa no tiene en cuenta esta convección, por lo cual a medida que nos alejamos de pues la simulación nos dice que el aumento de temperatura va a ser menor. Entonces, para visualizar esta convección, hacemos uso de la muestra de Schlieren de la prueba de Schlieren o la prueba de la navaja, que consiste en utilizar un arreglo óptico como el que les muestro acá. Este consta de una fuente casi puntual blanca, la cual pasa a través de nuestra muestra, llega a un espejo esférico y el haz que se refleja pasa de nuevo por nuestra muestra y a su distancia focal se ubica una navaja. Y para observar lo que sucede en nuestra muestra, como tenemos un espejo esférico bastante grande, hacemos uso de una cámara con un teleobjetivo y podemos ver cosas de este estilo. Esta prueba Schlieren es bastante sensible a cambios en el índice de refracción, los cuales pueden ser dados también por la temperatura. En estos videos les muestro lo sensible que puede llegar a ser esta prueba. Por ejemplo, en el gas que se tiene de un encendedor, también en el calor corporal. Entonces, lo que queríamos era, pues, una vez calibrada esta prueba, ver que es bastante sensible, intentar observar lo que sucede en nuestra muestra cuando se calienta, ver si hay o no convección. Entonces, de la misma manera, pues agregamos un láser infrarrojo para pues, aumentar la temperatura en nuestra muestra. Eh, por lo cual, pues obtuvimos lo siguiente. Entonces, en el video de la izquierda, vemos que una vez se enciende el láser, no sé si está produciendo, aquí. Una vez se enciende el láser, aparece una región más iluminada, la cual empieza a moverse a medida que pasa el tiempo. Cabe aclarar que estos videos no tienen edición, o sea, o sea, es a tiempo real, no se reproducen más rápido. Entonces, como vemos, ese gradiente que nosotros creemos que es, por decirlo de alguna manera, el calor fluyendo a través de nuestra muestra, en cuestión de segundos llega a donde estarían nuestros termopares. Si nuestro termoparte 1 está acá y T2 está acá, pues
rápidamente se homogeniza esta temperatura. Es por eso que nuestros termopares obtienen temperaturas similares a comparación pues de nuestras simulaciones. Entonces ahí podemos ver pues este efecto de convección en las muestras. Estos videos son tomados moviendo un poco la navaja para encontrar mayores contrastes, para que sea un poco más evidente. Y pues también una vez se apaga el láser, pues empieza a decaer este gradiente pues de forma muy rápida. En el video de la derecha es muy similar, pero pues también es para observar de mejor forma la convección. Entonces, se agrega la muestra, en este caso es la muestra que no está diluida, nuestra muestra madre. Y pues de igual manera vemos una región donde incide nuestro láser y pues empieza a haber convección. Como podemos ver, se empieza a mover de manera muy rápida, pues el líquido. Es por eso pues que eh, nuestros termopares miden igual. Entonces, pues eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y la idea es, pues ya sabemos que tenemos convección en la muestra. La idea es saber ahora cómo la eliminamos. O agregamos a nuestro modelo la convección o encontramos una manera de estabilizar nuestras muestras. Entonces, pues eso es lo que tenía para mostrarles por ahora. Entonces, pues esas son las conclusiones de mi proyecto hasta ahora. Entonces, pues hemos caracterizado térmica y ópticamente nuestras muestras. En este caso les mostré las estabilizadas con polietilenglicol. Validamos la aproximación cuasi estática, encontramos la manera de pasar de una aproximación a la otra. Encontramos también la fracción de llenado y el tamaño de nuestras nanopartículas por medio de la absorbancia. Encontramos su aumento de temperatura teórico y experimental también a partir de ese espectro de absorbancia. Pero encontramos pues que tenemos convección a partir pues del aumento de temperatura. Entonces pues tenemos que seguir arreglando esto y pues hacer exactamente lo mismo, pero pues con un medio no homogéneo, con un medio con esparcimiento. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y pues quedo atenta a cualquier pregunta. Bueno, Para adelante. que no. Adelante las Perdón si me demoré preguntas. mucho. Ya trabajo. Ahora de ahí. De hecho, tengo una pregunta, es una pregunta. Dime. Bueno, tú dijiste que la mayoría de las simulaciones la hiciste con Julia, ¿no? Sí. Digamos, me parece curioso ver, uno, nuevamente, porque escogiste ese lenguaje y, digamos, no escogiste Python, que pues es una, primero eso, y segundo, digamos, para la resolución de la ecuación de transporte del calor, ¿qué método usaste? Sí, pues esto se debe a que, bueno, uno de mis directores está haciendo un postdoc acá y él está haciendo toda la parte de simulación de todos estos fenómenos. Entonces, pues cuando yo llegué al proyecto fue como, tienes que simular y yo la verdad no sé simular en ningún lenguaje. Entonces él fue como, creo que lo más sencillo es Julia. Yo en ese momento tenía un computador que no corría casi nada. Entonces fue como, encontremos el que menos coste computacional tenga y el que sea más fácil de aprender. Entonces, por eso llegamos a Julia. También porque la interfaz no necesité descargar nada más para como que poderlo usar. Y eso era lo que queríamos, que no tuviera que, entre menos cosas tuviera yo que instalar, pues era mejor. En cuanto a lo del calor, espera, a ver cómo hago esto. Ay, no, ay, no. Ujú, ujú. Acá, a ver. Mm, acá sí. Sí,
Sí, pues nosotros, pues todo esto de acá es una constante, entonces la definimos. Esta integral, pues no recuerdo bien el paquete que usamos, pero son, o sea, hay un paquete especial para funciones error. Entonces tú simplemente llamas a ese paquete y le das esta ecuación. Entonces le dices, tengo esta función error con estos parámetros y ya hace todo. O sea, son paquetes, son Ok, puros llamaste librería paquetes. y que la resolvió. Ay, no recuerdo cómo se llama. Ok. Eh, no recuerdo cómo se llama, pero si quieren después sí se las paso, pero no Vale. recuerdo. Ah, porque no está en la relación. No me Pero acuerdo. mejor. No te preocupes. Es un gran trabajo, felicitaciones. Sé que hay Gracias. mucho esfuerzo detrás. Sí. Demasiado suerte. Mm. Ya que tienes algo más está ahí en la. ¿Y más alguna pregunta más? Estoy pensando. No, pregúntale si alguien de la que está en la Bueno, videollamada. ¿alguno de los presentes tiene tiene alguna pregunta o alguna duda? Para que... Sergio. Pero son más de base conceptual que lo que es el seminario. No, pues, ahí escuchas bien, Kate. Sí, Sergio. sí, escucho. Sí. Digamos que la primera pregunta es: ¿cómo explicarías de manera simple qué es un plasma? Ah, ush. Eh, yo el plasmón lo veo como confinación de energía, o sea, es que pues hay diferentes tipos, ¿no? Yo estoy enfocada en los localizados de superficie, que pues por eso los veo de esa manera, como confinación de energía, porque los puedo ver de una manera sencilla, como pues esas nanopartículas. O sea, para mí un plasmón pues me conlleva a nanopartículas, pero por ejemplo, solo los de superficie pues son diferentes, ¿no? Porque están como, no están confinados en nanopartículas, sino pues están confinados a la superficie en la que se encuentra, son un poco más débiles, pero pues sirven para otras cosas, ¿no? Como para biosensores y todo Catherine, eso. Dime. Catherine, te pongo ahí un poquito de contexto porque supones de pronto que Sergio sabe algo de plasmones, pero lo que dice raro, si quieres algo muy básico, mejor. Pues sí, yo diría eso, como confinación de energía, o sea, es ese... mm, eh, sí, es como un estado en que la energía mucha energía puede confinarse a algo pequeño. Yo lo veo así, como confinación de energía. Oh, no sé. Pues, Dale, tranquilo. ¿Hasta qué horas tenemos ya? Ah, pero bueno, entonces, espérate, como hace, bájale un poquito el volumen para. ¿Ahí me escuchas todavía? Sí, se escucha retorno, pero sí. Espérate, es que si no me toca. creo que ya. Ahí. Ahí, sí, sí, ya no hay Ah. retorno. Bueno, es que lamentablemente no nos queda más tiempo, Caterín, pero Sí, yo sí, yo estoy sé. impresionadísimo con tu trabajo. ¿Esto es trabajo de cuánto tiempo? Eso ha sido de como 6 meses, más o menos. 6 meses, no. Pues estaba yo impresionado ya pensando que era de un año. No, sí, todavía me falta. No, o sea, como les mencionaba, o sea, todo esto es para homogéneos, o sea, es ¿Me una escuchan? muestra de Pero nanopartícula. sube un poquito. Ah, Cierro acá, espérate que no te están escuchando. O cierro, o abro yo el micrófono acá, el parlante también acá. Sí, sí. Espérate un momentico. O sea, el micrófono yo no Sí. tengo. No, porque allá me escucha, casi no me escucha.
Sí. Acá deberías. Ahí, habla. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. eso. Pues que, o sea, no, ahí me falta un montón porque todo esto es, como por decirlo de la manera más básica de la muestra que tengo, o sea, solo es nanopartículas en algún medio. Entonces, pues digamos, aquí les mostré para una muestra que está en polietilenglicol, tengo otras que están en setup, y eso. La idea es llegar, todo esto, la idea es llegar a una muestra que contenga esparcimiento y ahí pues me va a cambiar un montón todo lo que he hecho y que aparte de eso tengamos los polímeros termosensibles para, si logramos llegar a esas temperaturas, también ver cómo cambia todo cuando estos polímeros colapsan y me cambian la morfología de la partícula. Mm, Ahí es donde supuestamente tengo que llegar yo, pero pues también el tiempo de pronto no da. sí, no, bueno, ese era un comentario muy sincero, muy honesto, que de verdad que hay mucho trabajo, qué chévere. Tengo, yo creo que muchas preguntas que hacerte, pero entonces ya será que de pronto por ahí te robe un rato, un día de estos, Sí, y sí, sí, sí. conversamos, porque por ejemplo, bueno, hay de todo lo que mencionaste, ¿no? Tengo varias preguntas que hacerte, pero pues es que acá hay otra actividad enseguida y Sí, los sí, chicos vi. ya me están diciendo que nos tenemos que despedir. Agradecerte muchísimo, Caterín, felicitarte porque de verdad que me da mucho gusto ver todo lo que has aprendido, lo que has hecho y, y el hecho de que veas eh, corto lo que has hecho significa que ya tienes unas expectativas que también celebro. Y bueno, que me saludes ahí, Estevitan, y que le siga yendo de maravilla. Que no se Sí, sí, pierdan, sí. que por acá los estamos siempre monitoreando. No, sí, igual. No, sí, si en algún momento el profe tiene tiempo, también me sirve porque hay demasiadas cosas que yo todavía no entiendo y yo Vale, creo que sí sería bueno. bueno, vale. Sí, Bueno, Catherine, un vale. abrazo. Bye a Cuídate. todos, que estén Chao, bien, chao, gracias. chao, Les vaya chao, bien en la Estevitan, reunión. Hasta chao. luego a todos, chao, profe, que estén bien. Bye. Bueno, cuídate, chao.